Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Por siglos, la creación de Eva ha sido uno de los pasajes más icónicos y apreciados de la Biblia. La imagen es familiar. Adán yace, dormido en el jardín del Edén, y de una de sus costillas Dios forma la primera mujer. Es una historia enseñada en hogares, iglesias y salones de clase alrededor del mundo. Pero, ¿y si nuestra comprensión de ese momento ha sido moldeada más por la tradición que por las palabras reales de las Escrituras? La erudición bíblica moderna, estudios cuidadosos de palabras y antiguos comentarios judíos han arrojado nueva luz sobre una sola palabra hebrea, cela, traducida por generaciones como costilla. Pero en casi todos los otros contextos no significa costilla, significa lado. Este descubrimiento desbloquea una comprensión mucho más profunda y poderosa de quién fue Eva y de quiénes somos nosotros. En este estudio, rastrearemos la historia desde el Edén hasta los Evangelios, observando no solo lo que fue escrito, sino cómo debía ser entendido. Exploraremos el hebreo original. Revisitaremos las intenciones de Dios en la creación y descubriremos el peso teológico y cultural de una historia mucho más hermosa de lo que jamás se nos enseñó. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que escucharás hoy no es algo nuevo, es una verdad antigua, restaurada. Y una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Iniciemos donde la mayoría de nosotros lo escuchamos por primera vez. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Para la mayoría, este terreno es familiar. Una historia que hemos escuchado desde la niñez. Dios forma a Adán del polvo de la tierra. Luego, al ver que no es bueno que el hombre esté solo, Dios hace caer a Adán en un sueño profundo. Realiza lo que parece ser una cirugía divina y toma una de sus costillas. Esta costilla, según las traducciones tradicionales, se convierte en la sustancia de la que Eva es creada. Es una imagen poética y poderosa, pero plantea algunas preguntas fascinantes. ¿Por qué una costilla? ¿Por qué elegiría Dios este hueso específico? ¿Por qué no un dedo, un mechón de cabello, o simplemente formar a Eva del polvo, tal como hizo con Adán? ¿Estaba destinada la costilla a simbolizar algo? ¿Era una metáfora? ¿O podría ser que algo se perdió en la traducción? Durante siglos, eruditos, teólogos e incluso rabinos han luchado con esta pregunta, y cuanto más profundizamos en el idioma hebreo original, más descubrimos que la palabra traducida como costilla tal vez no signifique costilla en absoluto. Aquí es donde comienza nuestro viaje, no con la tradición, sino con el texto original, el hebreo, el idioma en el que Moisés registró por primera vez estos misterios divinos. Porque a veces, para descubrir lo que Dios verdaderamente quiso decir, tenemos que regresar al principio, no solo en la historia, sino en el lenguaje, y lo que encontraremos puede sorprender. Génesis capítulo 2, versículo 21. Texto hebreo. Vayuk, ha acht mi tzul, chu vayikch achat mi chalotav. Traducción: y tomó una de sus tzelaot. Aquí es donde comienza el misterio. La palabra que se traduce al inglés como costilla es la palabra hebrea tzela, pero significa realmente tzila, costilla. Hagamos un estudio de palabras. La palabra hebrea tzila aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento, y casi cada vez se refiere a algo mucho más significativo que un solo hueso del cuerpo humano.
Aquí hay algunos ejemplos impactantes. Éxodo, capítulo 25, versículo 12, describiendo el arca del pacto. Ahí fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos estarán en un lado, cela de ella, y 2 anillos en el otro lado, cela de ella. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 5, describiendo el templo de Salomón. Y junto al muro de la casa edificó cámaras alrededor, junto a los muros de la casa alrededor, tanto del templo como del oráculo, e hizo cámaras laterales, selaot, alrededor. Ezequiel capítulo 41, versículo 6, también refiriéndose a la estructura del templo, y las cámaras laterales, selaot, eran 3, una sobre otra. Incluso en Éxodo, capítulo 26, versículo 20, Tsela se usa para describir el costado del tabernáculo, secciones enormes y portantes de una arquitectura. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. ¿Y qué tienen en común todos estos casos? Todos son estructurales, fundamentales, no son fragmentos pequeños, sino lados completos de algo sagrado. En todos estos casos, Tsela describe un lado completo, a menudo uno de 2 partes simétricas de un todo mayor, una pared del templo, una cámara del tabernáculo, un costado del arca. Así que, si regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 21 con ese entendimiento, una traducción más literal sería, y tomó uno de sus costados. Ahora detente, deja que eso penetre. Esto no es Dios quitando un pequeño hueso de la caja torácica. Esto es Dios dividiendo a Adán, tomando un lado entero de su ser, su estructura, su esencia, y formando algo nuevo e igualmente sagrado a partir de ello. Y aquí viene lo impactante. En ningún otro lugar de la Biblia Tsela se traduce como una costilla. Entonces, ¿por qué los traductores eligieron costilla? Las investigaciones históricas sugieren que los primeros traductores, especialmente en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea y más tarde en la Vulgata latina, usaron la palabra griega plura y la palabra latina costam, que significan tanto costilla como costado. Pero con el tiempo, o costilla, se convirtió en la interpretación dominante en el cristianismo occidental. Pero si el hebreo original significaba costado, ya no estamos hablando de una pequeña parte de Adán. Estamos hablando de una división estructural completa, una humanidad compartida partida en 2. Eso lo cambia todo. No solo desafía siglos de suposiciones teológicas, reformula cómo vemos al hombre y la mujer, la igualdad, la identidad y la misma imagen de Dios. Y esto prepara el escenario para la revelación en la parte 3. Y si Adán no fue solamente el primer hombre, sino el primer... Si Dios tomó todo un costado de Adán, esto no fue simplemente un procedimiento quirúrgico. Fue una división profunda, una separación de un ser unificado en 2 partes distintas, pero iguales. Génesis capítulo 2, versículo 21, y tomó uno de sus costados. Esto no es solo anatómico, es simbólico. Dios está haciendo algo mucho más profundo aquí, algo que toca el corazón mismo de la identidad. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Espera, ¿lo notaste? Génesis 1, escrito antes del relato de la creación de Eva. En Génesis 2 dice que la humanidad fue creada a imagen de Dios, varón y hembra. Pero en ese punto solo Adán había sido formado. Entonces, ¿cómo pueden estar ya presentes el varón y la hembra en la creación? A una posibilidad impactante. Muchos eruditos bíblicos y sabios judíos creen que el Adán original no era solamente varón, sino un ser unificado, que contenía tanto elementos masculinos como femeninos dentro de uno solo. No dos personas separadas, sino dos naturalezas en un solo. Tradición judía, en el Midrash Rabbah. Génesis Rabbah, capítulo 8, versículo 1. Un famoso comentario rabínico sobre el Génesis. Encontramos esta sorprendente interpretación. Cuando el santo, bendito sea, creó al primer hombre, lo creó con dos rostros, luego lo dividió y formó dos espaldas, una para el hombre y otra para la mujer. Esta idea, repetida por sabios tempranos como Rashi y Rabí Jeremías ben Eliezer, describe a Adán como un ser de dos rostros, varón en un lado, mujer en el otro. La división, entonces, no es simplemente la extracción de un hueso, sino la creación de la distinción, identidad. En el Talmud Berajot 61a, leemos, el hombre fue creado con dos rostros y luego dividido en dos. Esta interpretación no pretendía ser biológica, sino profundamente teológica. El mensaje. El varón y la hembra no estaban separados desde el principio, sino que eran dos mitades de un todo divino. Génesis capítulo 5, versículo 2 incluso lo refuerza, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Lo notaste? Su nombre fue Adán, un solo nombre. Una sola creación, dos expresiones. ¿Qué pasaría si el acto original de creación fuera unidad? Y si el acto de dividir a Adán no se tratara solo de formar a Eva, sino de revelar la imagen divina a través de la relación, la mutualidad y la complementariedad. Esto no trata únicamente del género, se trata de la naturaleza misma de la humanidad. Jif peanut butter. It's that jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Y del Dios a cuya imagen fuimos creados. De uno surgieron dos, no para que uno dominara al otro, sino para que juntos reflejaran la plenitud de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 22, y de la costilla costado, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya hemos descubierto que la palabra hebrea traducida como costilla se entiende más correctamente como costado. Pero ahora, otra palabra clave en este versículo añade aún más profundidad a la historia. Enfoquémonos en la palabra hizo. En hebreo, la palabra es bana, que literalmente significa edificar, construir o establecer. Esto no es lenguaje de improvisación, es lenguaje de arquitecto. De hecho, bana es el mismo verbo usado en toda la escritura al describir la construcción de altares, ciudades o incluso del templo mismo, proyectos de importancia divina y planificación meticulosa. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, sobre el templo de Salomón, cuando se edificaba, bana, la casa,
fue edificada de piedras preparadas antes de ser traída. Así que cuando la Biblia dice que Dios edificó a la mujer, no está diciendo que Él improvisó algo, está diciendo que la diseñó con intención divina, cuidadosamente, hermosamente y con propósitos. Eva no es una pieza de repuesto, no es un sobrante, es la contraparte formada, diseñada para estar al lado de Adán, no debajo de él. Génesis capítulo 2, versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Observa lo que Adán no dice, no la llama inferior, no dice, esta es una parte de mí. Él dice hueso de mis huesos, carne de mi carne. Este es el lenguaje de la unidad, no de la jerarquía. Adán ve en Eva a alguien que comparte su sustancia, su esencia, su propio ser. El hebreo para esto es ahora, es zu, haf, thot, hapa, am, que también puede significar esta vez, por fin. Hay un tono de entusiasmo y reconocimiento en las palabras de Adán. Es como si Adán mirara a Eva y dijera, sí, esto soy yo, mi propia carne, mi reflejo, mi igual. Eva no fue formada del polvo como lo fue Adán, sino de vida ya viva. Ella proviene de algo que ya había recibido el aliento de Dios. Su origen está íntimamente ligado a la relación, a la conexión. Esto refuerza algo revolucionario para el mundo antiguo, una época en la que la mayoría de las culturas veían a la mujer como propiedad, como apéndice o como sirviente. Sin embargo, en el relato de la creación en la Biblia, la mujer es edificada con intencionalidad, presentada con dignidad, reconocida con alegría, recibida como igual. No es una ocurrencia taria, es la culminación de un diseño divino. Proverbios, capítulo 14, versículo 1, la mujer sabia edifica, Baná, su casa. Esa misma palabra hebrea Baná usada para la creación de Eva está vinculada a sabiduría, fortaleza y estructura. La misma palabra que Dios eligió para describir cómo formó a la mujer dice mucho sobre su propósito y su valor. Entonces, ¿y si la Iglesia enseñara esto con más claridad? ¿Y si entendiéramos que la mujer no es una ayudante secundaria del hombre, sino alguien edificada por Dios para caminar junto a Él con fuerza, sabiduría y unidad? Esa es la verdad más profunda detrás de este antiguo versículo 1 que tiene el poder de transformar matrimonios, comunidades y corazones. Esto no es solo curiosidad lingüística o un debate teológico sin importancia. Lo que hemos descubierto sobre la palabra hebrea tzela, el significado de Baná, y el origen de la mujer, todo esto habla de algo mucho más profundo, nuestra identidad. La forma en que Dios creó a Eva no fue al azar, fue teología intencional en acción. Ella no fue hecha de la cabeza de Adán para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado cerca de su corazón, protegida por su brazo, igual en valor y dignidad. Esta ubicación física revela una verdad espiritual. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad en Cristo no borra al varón y a la mujer, los eleva a ambos. Es un regreso a lo que siempre se quiso. Propósito compartido, valor compartido, imagen compartida del Dios viviente. Desde el jardín hasta los evangelios, las escrituras cuentan la historia de cómo Dios restaura lo que fue quebrado, trayendo de vuelta la armonía entre el hombre y la mujer que se fracturó en la caída, Adán y Eva de pie, lado a lado. Jesús hablando con mujeres con honor, como la mujer samaritana, María Magdalena o María de Betania. Pablo afirmando a las mujeres como colaboradoras en el Evangelio, Romanos capítulo 16, con demasiada frecuencia, la llamada historia de la costilla. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Comcast is committed to bringing access to the internet to all Americans, including rural communities across the country, like Sussex County, Delaware. We were being left behind. Everybody around us seemed to have internet, but we did not.
High-speed internet is one of those good things that we needed to help us move our farming, our small businesses, our recreation forward. Learn more about how we're bringing our next generation network to more people across the country at ComcastCorporation.com/investment in America. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Se ha utilizado para respaldar la superioridad del varón o para reducir la feminidad a un mero papel de apoyo. Pero cuando leemos el texto tal como fue escrito, cuando tomamos en serio, el hebreo revela algo radicalmente distinto. La mujer no fue menos que el hombre. No fue hecha como un accesorio para él. Fue tomada de su propio ser, un reflejo, una compañera, una portadora conjunta de la imagen divina. Génesis capítulo 1 versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En ambos, varón y mujer, vemos la imagen de Dios reflejada de maneras distintas pero complementarias. La masculinidad por sí sola no refleja la imagen completa, tampoco la feminidad por sí sola, pero juntos revelan el misterio de la naturaleza de Dios. Y si hemos malinterpretado esto por siglos, y si la imagen tradicional de Eva, siendo creada de una costilla, ha llevado a generaciones de teología distorsionada, minimizando la fuerza, sabiduría y autoridad que Dios colocó en la mujer desde el principio. Restaurar esta verdad no se trata solo de corregir una traducción, se trata de redimir una identidad. El varón y la mujer no fueron creados para competir, dominar o disminuirse mutuamente. Fueron creados para caminar en unidad, corresponsabilidad y mutua reflexión del Dios que los hizo a ambos. Y cuando abrazamos esa visión original, comenzamos a reflejar la plenitud del diseño de Dios, no solo en teoría, sino en cómo nos relacionamos, lideramos, servimos y amamos. Durante siglos, Génesis capítulo 2 ha sido malinterpretado a través del lente del patriarcado utilizado para afirmar que la mujer fue una creación secundaria, derivada del varón y por lo tanto subordinada a él. Esta mala interpretación ha moldeado la teología, la tradición eclesiástica y culturas enteras. Ha llevado a la desigualdad en el matrimonio, a roles limitados para las mujeres en el ministerio, e incluso a disminuir la manera en que algunos ven la imagen femenina de Dios reflejada en la humanidad. Pero ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si el texto hebreo original cuenta una historia completamente distinta? Regresemos a Génesis, capítulo 2, versículo 21. Y el Señor Dios tomó uno de sus costados. Sí, lo que Dios tomó no fue un hueso, sino un costado completo. Entonces la mujer no es un ser parcial, no es un fragmento, es una expresión plena de la imagen divina. Esto no es una resta, es una división entre iguales. Dos seres hechos de la misma sustancia, uno no por encima del otro, no una cadena de mando, sino un círculo de comunión. Ahora veamos Efesios, capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo está citando Génesis aquí recordándonos el patrón divino. Uno se convierte en dos se convierten en uno. El matrimonio no se trata de dominio ni jerarquía, se trata de restauración, de reencuentro y de un pacto mutuo, de vuelta al principio. La unidad que fue dividida en Edén ahora se sana en el amor del pacto. Un regreso a la armonía. Efesios, capítulo 5, versículo 32 continúa. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Pablo eleva el matrimonio a un símbolo profundo, una parábola viva de la relación de Cristo con su esposa, la Iglesia. En esa relación, Cristo no domina, Él sirve, se sacrifica, santifica y exalta. Así que, cuando modelamos nuestras relaciones según este patrón divino, no vemos a la mujer como alguien inferior al hombre, sino como alguien que camina junto a él con dignidad, amor y propósito. Jesús rompió constantemente las expectativas culturales. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, Él les dio voz. En un mundo donde eran invisibles, Él las hizo central. Si el segundo Adán, Jesús, trató a las mujeres con tal dignidad e igualdad, ¿no deberíamos reexaminar cómo leemos la creación de la primera mujer? Cuando comprendes el idioma original de Génesis capítulo 2, te das cuenta nunca se trató de quién vino primero.
Se trató de lo que se perdió en la división y de lo que Dios anhela restaurar en unidad. Esto reforma nuestra teología, desafía las interpretaciones patriarcales, afirma el valor igual y el llamado divino tanto del varón como de la mujer, y nos recuerda que la creación nunca fue destinada a establecer una jerarquía en la humanidad, sino una armonía de corazones. Desde el jardín hasta el Evangelio, la historia es clara. El diseño de Dios no se trata de ejercer poder sobre otro, sino de una colaboración al lado del otro. El pecado rompió lo que originalmente era completo. Cuando Dios creó a Adán y tomó de su costado para formar a Eva, había armonía, unidad de propósito, identidad y relación. Pero en Génesis capítulo 3, algo se quebró. Génesis capítulo 3, la serpiente engaña a Eva. Ella come del fruto prohibido y se lo da a Adán, y de repente sus ojos son abiertos. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Se sienten expuestos, avergonzados y vulnerables, se cubren y se esconden de Dios. Por primera vez en la historia humana hay culpa, vergüenza y división. Génesis, capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Lo ves? La unidad de Génesis, capítulo 2, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora se ha convertido en acusación. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente. La intimidad es reemplazada por la alienación. El pecado no solo rompió la relación de la humanidad con Dios, también fracturó el vínculo entre el hombre y la mujer. Introdujo una jerarquía que Dios nunca pretendió. En Génesis capítulo 3, versículo 16, el resultado de la caída se pronuncia sobre Eva: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios no estaba prescribiendo esto como un plan divino, estaba describiendo la trágica realidad de un mundo ahora contaminado por el pecado, donde el amor sería distorsionado por el control y la igualdad sería opacada por la dominación. Pero aquí está la esperanza. Esa no es la última palabra en la historia. Entra Jesús, el segundo Adán, el que vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. Mateo, capítulo 19, versículos 5 al 6, Jesús citando Génesis: por esto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús regresa todo el camino hasta el jardín, no hasta la caída, sino hasta el diseño original. Antes del pecado, antes de la vergüenza, antes del patriarcado, Él afirma que el hombre y la mujer siempre fueron destinados a ser una sola carne, no uno dominando al otro, sino dos caminando en sagrada unión. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Jesús vino a restaurar la unidad que fue rota para redimir la asociación lado a lado que reflejaba la imagen de Dios. Él trató a las mujeres no como ciudadanas de segunda clase, sino como discípulas, testigos y portadoras de su imagen. Defendió a la mujer sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8. Enseñó teología a la mujer samaritana. Juan capítulo 4.
Confió el anuncio de su resurrección a María Magdalena. Juan capítulo 20. En Cristo, la maldición es revertida. Gálatas capítulo 3 versículo 28. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús no nos regresa a Génesis capítulo 3. Él nos devuelve a Génesis capítulo 2, donde el hombre y la mujer eran uno lado a lado, ambos bendecidos, ambos comisionados para cuidar de la creación y ambos portando la imagen de su Creador. Y esa es la invitación para nosotros hoy. No solo entender lo que se rompió, sino recibir lo que ha sido restaurado. Te dijeron que fue una costilla, pero el hebreo dice otra cosa. Durante generaciones, hemos aceptado la idea de que Eva fue formada de un pequeño hueso singular escondido en el pecho de Adán. Pero el idioma original, el idioma de Moisés, el idioma que Dios eligió, cuenta una historia más profunda y poderosa. ¿Qué pasaría si el primer acto de creación después de Adán no se tratara de quitar algo, sino de revelar algo que ya estaba allí? ¿Qué tal si Eva no fue creada como un pensamiento secundario o una asistente, sino como una compañera igual formada del costado de Adán para caminar junto a él? Isaías capítulo 55 versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la economía de Dios, lo que parece humilde es exaltado, lo que parece débil es fuerte, y lo que malentendimos como una simple costilla resulta ser una revelación del diseño de Dios para la unidad, la colaboración y el amor. Esto no se trata de anatomía, se trata de identidad. El acto de tomar de Adán nunca fue una resta, fue una transformación. Dios no estaba quitando una parte de Adán, estaba revelando el reflejo femenino de su propia imagen. Estaba mostrando que su semejanza divina no podía ser plenamente vista en un hombre solo ni en una mujer sola, sino solo en la plenitud de ambos. Dios, el gran arquitecto, extendiendo su mano al interior mismo de la esencia de Adán, no para dejarlo incompleto, sino para multiplicar su imagen. Dos seres, iguales en valor, distintos en función, unidos en propósito. Esta es la base del matrimonio. Esta es la visión para la comunidad. Esta es la imagen de Dios restaurada y reflejada. Quizás Dios dividió a Adán para que al amarse mutuamente, el hombre y la mujer pudieran redescubrir la plenitud de la imagen divina dentro de sí mismos y el uno en el otro. Y quizás esta lectura más profunda de Génesis no sea algo nuevo en absoluto, sino algo antiguo que apenas ahora estamos comenzando a recordar. Si esta verdad abrió tus ojos, no te la guardes para ti. Compártela con tu iglesia, tu grupo pequeño, tus amigos, tu cónyuge, porque la forma en que entendemos la creación moldea la forma en que nos tratamos unos a otros. Hazles saber, no fue una costilla, fue un costado, no fue una resta, fue un diseño sagrado. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro episodio en el que profundizamos en las Escrituras, el lenguaje y las verdades olvidadas de la Biblia. Comenta abajo, ¿cambió esto tu manera de ver la historia de la creación? Tengamos una conversación, estudiemos juntos, crezcamos en la verdad. Y no lo olvides, esto no es todo, porque esta es solo una de las muchas verdades ocultas en las Escrituras que pueden cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos descubriendo las verdades escondidas a plena vista.